De toda la actualidad les hablaremos más tarde en nuestro informativo, que recuerden, hoy llegará un poco más tarde de lo habitual, será a eso de las 9:30 en el descanso de ese partido de Champions. Gracias, Javier, pues ya lo saben, recuerden ese cambio de horario hoy. Y si antes les hablábamos de la llegada del buen tiempo y de las flores, otro sinónimo de la primavera es que todos queremos estar, ¿verdad, Ana?, perfectos y perfectas para este verano. Pues sí, efectivamente. Buenas tardes, Alba. Buenas tardes a todos los telespectadores. Eso que están viendo ahí es el efecto de la cavitación, una nueva técnica que permitirá a hombres y a mujeres perder volumen ahora para el veranito, o si quieren también para el resto del año. Doctor Lapuente, esto hemos querido hacer una representación gráfica de lo que sería la cavitación en un vaso de agua, pero también lo haríamos sobre la piel. Sí, evidentemente la cavitación es un fenómeno físico, lo que hace es producir algo muy parecido a la ebullición y lo hacemos en el tejido graso para destruir tejido graso. De hecho, ahí lo tenemos, se inyectaría algo de líquido dentro de la piel y repercutiría así, ¿no? Inyectamos con cánula, bajo un poquito de anestesia local, suero fisiológico estéril dentro de la grasita y posteriormente, al ratito de haber hecho esta técnica, empezamos a aplicar las ondas de choque y los sistemas de cavitación encima de la piel del paciente. Me decía que se podría asemejar a la ebullición del agua cuando ponemos el agua a hervir en el fuego. Efectivamente, la cavitación es un fenómeno físico que es primo hermano de la ebullición. Entonces generamos burbujas en un fluido y las destruimos, pero en este caso a presión constante, presiones altas constantes y temperaturas mínimas, al contrario que la ebullición. Decíamos que en una sesión se podrían perder hasta 4 centímetros de volumen, nada más y nada menos. ¿Esto es mucho? ¿Poco? A mí me parece bastante. Eso es un resultado normal.